podemos observar una imagen de un dibujo del diente canino con un corte sagital. Podemos observar aquí el periodonto de revestimiento, la porción de la encía libre. Podemos observar las crestas que mantienen unida a la encía libre hacia el corión. Aquí representado en celeste está el epitelio del surco gingival, y lo que vemos aquí, un pequeño triángulo, es el epitelio de unión. Aquí vemos las fibras gingivodentales y las periosteodentales, periosteodentales, que se encargan de unir el periodonto de revestimiento a la pieza dental. Tenemos lo que es el hueso alveolar, su porción dental, la porción de hueso esponjoso. Aquí tenemos lo que es el ligamento periodontal, las fibras del ligamento periodontal, las oblicuas ascendentes, las horizontales, las oblicuas descendentes, nuevamente las horizontales y las apicales. Estas fibras son las encargadas de recibir todas las fuerzas y dar soporte al estrés mecánico en la masticación. El área representada con roja forma lo que es el cemento, conformado principalmente por los osteoblastos, que son los que se encargan de crear la matriz extracelular. Las fibras que vemos aquí en color verde son las fibras circulares que bordean o rodean toda la pieza dentaria. Hola compañeros, les hablaré sobre periodonto. Periodonto hay dos tipos, periodonto de protección y de inserción. Periodonto de protección es el que incluye lo de la encía y la unión dentino-gingival. Puede ser de dos tipos, libre o marginal, y puede ser fija o adherente. La libre o marginal es la que va del borde al surco gingival libre o marginal, y la fija o adherida está unida al periósteo. La encía. Ahora les voy a hablar sobre encía. Encía presenta dos tipos de epitelio: epitelio masticatorio en la región del borde alveolar y cuello dental. Y ahora, en la porción interdental y en la papila interdental puede ser solo de tipo de revestimiento. Debido al espesor del epitelio, se ve más blanquecino en la mucosa de revestimiento. Ahora, en el corión o dermis puede presentar papilas dérmicas altas que levantan el tejido formando pequeñas arrugas en la superficie. Esta característica recibe el nombre de delomorfas, y si no presenta estas arrugas se le conoce con el nombre de adelomorfo. Ahora, la encía libre es de color rosado y es un poco lisa y es un poco brillante, blanda y móvil. Ahora, la encía adherida es rosada, pálida y firme. El epitelio de la encía, el epitelio masticatorio, es el que contiene 4 capas o 4 estratos. El primer estrato, que es el más interno, es el conocido como basal. Está constituido por una capa única de células de forma cúbica o cilíndricas. El núcleo de esta capa es un poco redonda y oval. En el citoplasma es intensamente basófilo. Las células basales se conectan con la membrana basal medialmente en hidrosomas y puntos de anclaje conformados por las integrinas. Ahora, la segunda capa o segundo estrato es el espinoso. El espinoso está formado por varias hileras de queratinocitos poligonales de núcleo redondo, con un citoplasma caracterizado por presentar haces de tonofilamentos. Ahora, la siguiente capa o siguiente estrato es conocida con el nombre de granuloso. Esta capa está constituida por 2 o 3 capas de células aplanadas o escamosas, con un núcleo pequeño. La capa de células granulosas es la zona en la que comienza lo de la degradación del núcleo y del resto de los organelos celulares. Ahora,
Otra capa es conocida con el nombre de córneo. Esta capa es la más superficial. Se caracteriza por estar constituido por células planas y sin núcleo evidente, y con citoplasma frecuentemente acidófilo. Estas células reciben el nombre de corneocitos y no presentan gránulos de queratinoyalina. En la encía podemos encontrar 4 tipos de células. Estas células son los queratinocitos, las células de Langerhans, las células de Merkel y los melanocitos. Ahora, el corion o dermis con tejido conectivo semidenso. Las células son los fibroblastos, que es el más abundante, que en su porcentaje se le conocen el 65%. Y contiene lo que son fibras de colágeno 1, de tipo 3 y de menor contenido de elásticas. Además tiene una elaunina y oxitalán, que son similares a fibras elásticas inmaduras. Las fibras presentes en la encía son las que están en los haces de tejido conectivo denso o región, y estas pueden ser las fibras dentogengivales. Estas se ubican apicalmente al epitelio de unión y desde la superficie cervical de las raíces que orientan hacia el margen gingival. Las segundas fibras son las dentoperiósticas, más apicales que las anteriores, desde la superficie radicular hasta la lámina perióstica del hueso alveolar. Ahora, las fibras crestogingivales. Estas están insertadas en la cresta alveolar, se dirigen hacia la encía marginal. Ahora, las circulares rodean a toda la corona dentaria, y las dentales unen a una raíz dentaria con otra raíz dentaria, pasando a través de las papilas. Ahora, el surco gingival. El surco gingival presenta un epitelio de revestimiento, de renovación. Este epitelio tiene una característica especial que, como había dicho, que es la renovación, y esta renovación se da en el tiempo lapso de 7 días. La unión epitelial es en forma de cuña. Presenta doble lámina basal, una al diente o interna y otra al corion o externa. Solo presenta queratinocitos y células transitorias. Ahora, el surco gingival. Este presenta un epitelio de revestimiento de renovación. Esta renovación es rápida, aproximadamente en 7 días. La unión epitelial es en forma de cuña. Esta presenta una doble lámina basal, una al diente o llamada interna y otra al corion o llamada externa. Solo presenta queratinocitos y células transitorias. Los queratinocitos no sufren citoformosis, pero sí se aplanan. Se observan 3 zonas dentro de ella, que son apical, medial, coronal. Ahora, la apical es la que se encuentra en la zona germinativa, y la media son las dermosomas sin espacio intercelular. La coronal son células de aspecto digitiformes, con paso a la basal externa. El fluido gingival brinda limpieza con lisosomas. Las sustancias inorgánicas están representadas principalmente por fosfatos de calcio. La estructura molecular es la hidroxiapatita, como es el esmalte, la dentina y el hueso. Las principales componentes de la materia orgánica del cemento son el colágeno y mucopolisacáridos. En él se insertan uno de los extremos de las fibras del ligamento periodontal, ya que el otro lado lo hace con el hueso alveolar, anclándolo al mismo. Tiene una gran capacidad de regeneración debido a la presencia de células ubicadas en el ligamento periodontal, que lo regeneran o lo modifican cuando es necesario, cuando hay presentes estímulos. De color blanco grisáceo nacarado, posee una dureza menor que el esmalte, la dentina, y es similar al hueso. Es permeable pero menos que la dentina y posee una radioopacidad semejante al hueso. Las células que están presentes en el cemento, podemos encontrar los cementoblastos, que son formadoras de cemento. Estas se ubican en la parte externa del tejido, al lado del ligamento periodontal, en la zona cementógena del cemento. Zona cementógena del cemento. Cementocitos. Son cementoblastos incluidos en el cemento mineralizado dentro de cavidades denominadas cementoplastos. Y los cementoclastos, que son células que tienen capacidad de reabsorción de tejidos duros, y estas están ausentes en condiciones normales. En condiciones patológicas aparecen en la superficie externa del cemento
También podemos encontrar lo que es la matriz extracelular, que los cristales de hidroxiapatita forman el principal componente inorgánico de esta. Se alojan entre las fibras colágenas y dentro de ellas. La matriz orgánica está formada por colágeno tipo 1 y existen dos clases de fibras, ¿verdad? Las intrínsecas, que son formadas por cementoblastos, que luego se remineralizan y forman cemento. Las extrínsecas, que son fibras de ligamento periodontal, que buscan el anclaje al cemento. También son denominadas fibras de Charpey, ¿verdad? Las funciones del cemento. Es el anclaje de las fibras colágenas del ligamento periodontal, control del ancho del espacio periodontal, transmisión de las fuerzas del diente del ligamento periodontal, reparación de la superficie radicular por aposición y compensar la atrición por aposición en el ápice radicular, ¿verdad? Con esto terminamos cemento. Es la prolongación del maxilar y la mandíbula, que se divide en dos compartimientos llamados alveolos, separados entre sí por un tabique interalveolar óseo. El alveolo presenta tres regiones: cortical, que puede dividirse en interna y externa; el hueso esponjoso; la lámina dura o el hueso alveolar propiamente dicho. En las tres porciones del hueso alveolar hay conductos por los cuales pasan las arterias nutricias, que luego llegan también al ligamento periodontal. Las células del hueso son osteoprogenitoras, osteoblastos, osteocitos y osteoclastos. Las células osteoprogenitoras. Es una célula en reposo capaz de transformarse en un osteoblasto y secretar matriz ósea. Puede ser perióstica o endóstica. Tiene la capacidad de diferenciar en tres tipos de células, además de los osteoblastos. Puede ser adipocitos, condroblastos y fibroblastos. Osteoblastos. Tienen la función principal de calcificar la matriz extracelular mediante la secreción de vesículas matriciales que tienen gran cantidad de fosfatasa alcalina. Los osteoblastos tienen forma cuboide o poliédricas y son de agrupaciones monoestratificadas. Es la célula diferenciada formadora de hueso que secreta la matriz ósea, osteoide. La composición química de la matriz extracelular se divide en dos: la porción inorgánica del hueso, que constituye alrededor del 65% de su peso seco. Está compuesta sobre todo por calcio y fósforo, además de otros elementos, entre ellos el bicarbonato, citrato, magnesio, sodio y potasio. El calcio y el fósforo existen principalmente en forma de cristales de hidroxiapatita, así como en el cemento, en la dentina y en el esmalte. El componente inorgánico constituye alrededor del 35% del peso seco del hueso. Incluye fibras que son casi exclusivamente de colágeno de tipo 1, que representan el 80 al 90%. Luego están los osteocitos, que están rodeados por la matriz ósea que secretaron con anterioridad los osteoblastos. El osteocito es un osteoblasto diferenciado. El último componente del periodonto de inserción es el ligamento periodontal. Cuando cada una de las raíces está relacionada con su alveolo, existe un espacio denominado espacio periodontal. En este espacio periodontal se encuentra un tejido fibroso, con un gran componente de colágeno que sirve para anclaje del diente. Tienen una alta densidad celular, pero con predominio de fibroblastos. Las células del ligamento periodontal juegan un papel esencial en el montaje de una respuesta adaptativa a una carga de fuerza mecánica o oclusal. La angulación de las fibras de colágeno del ligamento que se inserta en el hueso y en el cemento hace referencia a la dirección en que se distribuyen las fuerzas cuando son aplicadas al diente. Generalmente, las fibras están orientadas paralelamente a la superficie del esmalte, aunque están diseñadas para resistir fuerzas que provengan de cualquier dirección. Se ha observado elongación y realineación de las áreas donde se presuma que son de tensión, mientras que por el contrario las fuerzas extrusivas producen menos
menor desplazamiento que las fuerzas intrusivas. Se ha observado que las fibras cortas apicales y del área de la fuerza son paralelas a la dirección del desplazamiento. Como tanto zonas de presión y tensión se producen en el ligamento cuando una fuerza de larga duración es aplicada. Durante la aplicación de fuerzas de corta duración, el colágeno puede actuar como una red tridimensional que también resiste el desplazamiento del diente por su función de tapete compresivo. La tensión y la compresión se desarrollan en diferentes tiempos en el mismo sitio o pueden operar simultáneamente en diferentes sitios con relación a la dirección de las fuerzas aplicadas. El espesor del ligamento periodontal es aproximadamente de 0.15 a 0.38 milímetros. Varía según los diferentes dientes, según el tercio de cada uno de los dientes, según edad, el estado funcional. Las células que presentan el ligamento periodontal tienen un predominio de fibroblastos, que es la célula fusiforme que se renueva de manera constante. Se ubica de forma paralela a las fibras, son células diferenciadas en la elaboración de fibras y pueden en condiciones favorables transformarse en osteoblastos y en cementoblastos. Observaciones por medio de microscopía electrónica han demostrado que cuando una fuerza es aplicada al citoplasma de la prolongación del fibroblasto, se extiende hacia afuera y rodea a las fibras colágenas, lo que indica que la secreción de moléculas tales como la actina permiten al fibroblasto ejercer fuerza y contribuir a la contracción del tejido conectivo, cuando éste está sometido a estrés mecánico. Las fibras del ligamento periodontal se forman como en el cemento y la cortical alveolar a partir del tejido conectivo laxo del folículo dentario. Estas fibras principales se organizan en haces con diferentes direcciones. Existen varios grupos. El primer grupo, las crestodentales ascendentes, se insertan en el cemento apicalmente con respecto a la unión cemento-adamantina y se dirigen a la cresta alveolar. Resisten movimientos de tracción. El segundo grupo son las horizontales. Van del cemento al hueso perpendicularmente a la raíz del diente. Resisten las fuerzas laterales y estabilizan la pieza dental. El tercer grupo, que son las oblicuas, van del hueso apicalmente al cemento en dirección contraria al grupo. Son las más numerosas y resisten el movimiento de intrusión del diente, generadoras mayormente por las fuerzas axiales de la masticación y la deglución. El cuarto grupo, las apicales, son los haces radiales alrededor del foramen apical. Su función es la protección del paquete vasculonervioso. Y el quinto grupo, que está presente solamente en las piezas molares y los premolares, que van desde el centro de la zona interradicular a la cresta del septum, paralelas al eje mayor del diente. Se abre en abanico. Su función es proteger la impactación de la cresta del septum en el espacio interradicular del elemento dentario, en cada movimiento de intrusión que soporte cada acto masticatorio. Las funciones del ligamento periodontal son fijación y articulación, cementógena, osteógena y nutritiva. El ligamento periodontal está ricamente irrigado por las arterias dentarias inferior en la mandíbula y en la maxilar superior por las arterias dentarias posterior y anterior a las ramas pulpares y periodontales. Su última función es la sensitiva y sensorial. También existe la función física, que como anteriormente ya lo mencionamos, es la de recibir todas las fuerzas y el estrés mecánico al momento de la masticación. Muchas gracias.